después se llamó no material. Por lo tanto, es holística, porque además todo eso es estructurado, no es un amasijo. Segundo, la definición permite también percibir que es más francesa que alemana, incluso en la identidad, cultura, civilización. Y por último, cultura es algo que se adquiere, se aprende en el seno de lo social durante el proceso de socialización, no se transmite genéticamente. La vocación holística de totalidad estructurada, por lo tanto, que se percibe desde Taylor, se mantuvo por mucho tiempo como paradigma antropológico central en lo que hace a la cultura. La influencia marxista y la del arqueólogo Vere Gordon Childe, un australiano que después fue británico, incluso reforzaron essa vocação holística em los anos que vão de 1950 a 1970, mais ou menos. Assim, todavia, em 1971, o antropólogo norte-americano Paul Bohannan definia a cultura como algo que compreende todas as coisas e meios que os seres humanos criam para ampliar, proteger e expressar a si mesmos. E añadia incluso os não materiais. Pero como se ve, no exclusivamente los no materiales. También la antropología social inglesa, por ejemplo, la de Evans Pritchard, incluía en sus análisis de sociedades tribales las estructuras sociales, las técnicas, la subsistencia, en fin, los elementos materiales de la cultura a la par de los elementos mentales. En paralelo, sin embargo, ya se podía notar lo que para mí es la terceira gran escisão semântica em la noção de cultura. Bajo la influência não de la Kulturwissenschaft, mais interessante, mais social, sino de la Geisteswissenschaft, ¿no? Mais reaccionária, ¿no? Ambas alemanas, claro, um antropólogo norte-americano como Edward Sapir, em 1924, podia defender que os antropólogos deixassem a los historiadores de la cultura el análisis de los sistemas sociales holísticos que ele chamava de civilizações. Pero los antropólogos deverían limitar-se a estudiar las culturas, en el plural, en la tradición norteamericana heredada de Boas, entendiéndolas como algo puramente mental, centrado en significaciones espirituales. Hubo, sin duda, negaciones todavía más cabales de una cultura holística. Por exemplo, em 1972, George Murdoch, outro antropólogo norte-americano, chegou ao ponto de negar a existência tanto da cultura como da sociedade, de los sistemas sociais, porque em ambos casos tendríamos reificações ou abstracções conceptuais ilusórias, meros epifenômenos erroneamente deducidos de lo único para ele real, que seriam os indivíduos em sua pluralidade e em suas interações. O sea, ni al menos existe cultura, ni existen sociedades. Lo que hay es una ilusión de cultura, una ilusión de sociedad, porque, claro, que al actuar en interacción, los humanos producen cosas medio parecidas a veces, y eso parecido era confundido con un concepto. Bien. Ya mencioné la defensa de una corriente o de un concepto de cultura recortado de sus elementos materiales, hecha en conjunto por Parsons y Kroeber. Kroeber, sin embargo, era el autor de algo mucho más estimable. La escritora de ciencia ficción, Ursula Kroeber-Le Guin, una de mis autoras preferidas, autora de Left Hand of Darkness, tal vez la mejor novela norteamericana de ciencia ficción del siglo XX. Bueno, pero eso no tiene que ver. Vamos a volver aquí a nos moutons, como diria um francês. Bem, então, em 1958, Kroeber e Parsons haviam defendido